Bueno, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Desde Barcelona os habla Ana María Barb. ¿Sí? Vamos a compartir en este espacio eh, la charla con Gabriela Zaragoza sobre el proceso del duelo y sus etapas. ¿Sí? Entonces, estoy muy contenta y agradecida a Gabriela por aceptar la invitación de participar en esta charla en la cual vamos a conversar sobre este momento que a todos nos toca en la vida, hacer el duelo para una pérdida, que puede ser la pérdida de una persona, la pérdida de una relación, ¿sí? Así que, bueno, esperaré que Gabriela se vaya añadiendo, ¿sí? al directo y que empecemos a compartir. Bueno, el motivo por el cual he decidido darle un espacio al duelo ha sido porque, bueno, como nos ha visitado estos últimos 2 años la pandemia, hemos pasado por muchos duelos. Bueno, aquí vamos a conversar con Gabriela, que le voy a invitar. Al vivo. Hola, Gaby, ¿cómo estás? ¿Qué tal? hola, buenas tardes, Gaby, desde España, Sí, desde España y Buenos Aires. España, ¿dónde estás? En Barcelona. Barcelona. Sí, Barcelona, Buenos Aires, España, Argentina. exacto, ¿Mm? España-Argentina, precioso. En Buenos Aires son la una del mediodía, ¿no? La Ahora. una de mediodía y hace frío y es un día nublado bien otoñal. Estuvo Ah, muy soleado unos cuantos días, pero hoy realmente es el otoño, que para mí es la época que toda la naturaleza nos habla de lo que es duelar para después renacer en primavera, ¿no? Así que mm, estamos como en dos etapas si querés, metafóricamente dos etapas del duelo. exacto, exacto. Bueno, Gaby, voy a hacer una pequeña presentación, ¿sí? Antes de empezar Perfecto. nuestra conversación. Bueno, Gaby trabaja como psicoterapeuta en individual y de pareja en consulta privada. Diseña y coordina talleres de promoción y prevención en salud mental. Integró durante 3 años en el equipo de cuidados paliativos del Hospital Pirovano y colabora en diferentes medios en Argentina, ¿sí? Ujú. De comunicación. Bueno, Ok. Gaby, Bueno, pues, y antes, en un momento dado me comentaste que tú querías comentar que a lo que nos une. sí, sí, porque vos dijiste, bueno, te presento, te leo la presentación, digo, bueno, lo que te parezca está bien. Pero dentro de la presentación, decir que además dentro de mi vida y de mi aprendizaje, soy discípula de Juan Manzanera y eso nos une ser discípulas del mismo maestro, ¿no? Y eso es mucho, para estar acá Sí, juntas, sincronía, desde dónde hablamos, ¿m? Desde total, dónde vibramos. ¿M? sí, totalmente de acuerdo contigo. Es precioso, ¿no? Lo que puede unir un maestro. Sí, sí, sí.
la exactamente. enseñanza del maestro. Bueno, Gaby, pues empezamos, si te Bien, parece. ¿Sí? sí, ¿querés? Sí, Sí. Entonces, hablamos del duelo, ¿no? El proceso del duelo y sus etapas, ¿no? Damos un espacio a la muerte que puede ser, podemos hablar de una persona, podemos hablar de una relación, mm, podemos hablar de un trabajo, de una casa, eh, de muchas cosas que se llaman duelo. Podemos hacer un duelo, ¿no? ¿Y tú cómo exacto. lo defines, Gaby? Tengo mucha curiosidad. ¿Cómo lo ves tú el duelo? ¿Cómo lo defines? ¿Cómo lo defino? Bueno, Sí, podría decir que el proceso, el duelo es un proceso, no es un momento, es un proceso de, de adaptación, diría, ¿no? De recursos que se ponen o habilidades o capacidades o recursos que se ponen para adaptarse al estrés que nos causa una pérdida, ¿no? Una pérdida afectiva, una pérdida como vos dijiste, de una mm, persona, de un objeto de apego, ¿no? mm, Eh, de algo afectivamente importante para nosotros. Y en eso en realidad, ahí es como que esta nueva etapa, casi todo puede incluir un duelo, ¿no? Como vos dijiste, yo te conté hace un ratito cuando dijimos, bueno, cómo entramos y tal, que nos juntamos un par de minutitos antes, que yo te decía, bueno, estoy en plena mudanza, ¿no? El lunes 23 me mudo de una casa donde viví muchos años, me estoy mudando a incluso a otro estilo de vida, un departamento, me mudo de una casa con jardín a un departamento, con ascensor, ¿no? Bueno, todo eso es un proceso de duelo y está bueno verlo y ser consciente que uno es un proceso de duelo. Por supuesto hay duelos mucho más estridentes, ¿no? Mucho más fuertes y duros de atravesar, como la muerte de un ser querido, ¿no? Eh, pero en líneas generales también definiría como ese proceso que se genera en cada uno de pérdida de cuestiones de cada uno ante la pérdida del objeto de amor. Objeto me refiero al objeto de amor o a la persona o al ser querido o al trabajo de muchos años o a la etapa del ciclo vital, ¿no? Entonces, habría como dos tipos de duelo. Duelos más ruidosos, más estridentes, más claros, esta persona está en duelo o yo estoy en duelo, y duelos que, que habría que ir haciendo, pero que requieren toda nuestra atención, ¿no? Porque a veces justamente vamos tapando, huyendo huyendo hacia el futuro, ¿no? O quedándonos atrapados en el pasado, ¿no? Justamente hay muchas teorías que dicen que la ansiedad y la depresión surgen de duelos no resueltos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque una manera de, que sería una etapa sana y esperable, pero si cualquiera de las etapas del duelo, si se practican en el tiempo o se mm, cristalizan o son rígidas, pasan a no ser. Entonces, una acción del paso del tiempo, ¿no? mm. Me hace a lo mejor trabajar muchísimo, huir de lo que estoy sintiendo y de mi tristeza, llenándome la vida de cuestiones y cosas. Hay un momento dado que no voy a poder más y colapso, ¿no? Y Mm. entonces la ansiedad a pensar en el futuro y a resolver el futuro porque no quiero habitar, o no puedo, ¿no? Habitar presente. O bueno, quedarnos estancados en una etapa anterior, en una etapa donde estaba con aquella persona, o en una etapa donde vivía en aquella casa, o en una etapa donde vivía en aquel país, ¿no? Yo hice Sí, mi duelo cuando me fui a España y cuando volví. Y en mi propia experiencia y atendiendo a personas en duelo, hay momentos en la vida donde uno los puede transitar más consciente y decir, estoy duelando esto de mí. Y mm, entonces ser conscientes de las etapas por las que uno está pasando y aceptar eso como proceso, aceptar este duelo y momentos que uno quiere seguir, quiere hacer que todo siga igual o queda atrapado en el enojo, que es otra etapa del duelo. Bueno, entonces
Sí, eso. ¿Qué? Eso para psicofísico, emocional, espiritual, ¿no? Como si dijéramos la psiconeuroendocrinoinmunología. Bueno, todo se pone a disposición de un duelo, ¿no? Entonces, si emocionalmente no lo podemos transitar de una manera, probablemente hormonalmente nos esté el cuerpo avisando, ¿no? Mm, Exacto. mm, ¿Qué podría, vamos a suponer que hay una persona, que hay personas que nos escuchan y que se están pasando por ese momento de mucha ansiedad, de tristeza? ¿Qué sirve para poder que la persona, porque claro, en este correr, en este intentar tapar, ¿no? ¿Qué ayuda para que pueda parar? Porque claro, también para poder parar y sostener el duelo, ¿no? ¿Qué nos sirve, qué nos ayuda? Porque requiere de un recurso interior, requiere de, de la mano de un profesional, porque incluso a veces con el profesional sí, cuesta. sí, Eh, sí, 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 seguro. Mira, ahí te diría unas palabras que a mí me ayudan mucho, que son de Juan Manzanera, que es saber que todos tenemos la capacidad de atravesar el duelo. Todos tenemos la capacidad de atravesar un duelo. Eso es como relajante, ya ese solo mantra, yo tengo la capacidad de atravesarlo y voy a animarme a atravesarlo, porque vos lo que decís es, voy a animarme a atravesar el duelo con todas las etapas y con todo lo que surja y sabiendo que las etapas son cíclicas también, ¿no? Que podemos tocar una etapa de negociación donde aparece la culpa y tantas cuestiones para negociar el duelo y después volver a una etapa de negación más activa, ¿no? Esto es como la marea emocional que todos tenemos siempre. ¿Qué ayuda? mm, Por supuesto es pedir ayuda, ¿no? Y depende muchísimo del duelo, porque hay duelos más individuales y duelos más del sistema. O sea, cuando la familia está perdiendo un padre, una madre o un perro, ¿no? Por poner al duelo ¿no? Pero por ejemplo, a veces tengo pacientes que sufren muchísimo la pérdida de una mascota y es un duelo menos aceptado, entonces están como resistiendo la tristeza porque mm, no es aceptado en su grupo de amigos, en sus grupos de pertenencia, ¿no? Entonces es tan particular como cada persona gestiona el duelo de una manera diferente. Hay cosas comunes como para poder acercarse a ayudar a una persona, eh, por sobre todo es conocer las etapas del duelo como para no decirle, va, pero vas a ver que ya se te va a pasar, o bueno, ¿no? mm, Todo esto de tratar de que no quede estancado en una etapa y entonces tratamos de que salga de esa etapa, tampoco es algo, es algo, o sea, el duelo es inconsciente. La manera de gestionarlo, la práctica es consciente, las ganas de arremangarse y animarse con la tristeza, ¿no? Y ahí depende de cada uno y depende de cada familia. Muchas veces en nuestra sociedad, en nuestro tipo de sociedad, está mucho más aceptado en líneas generales el enojo, porque el enojo es activo. Y entonces si el otro se enoja, mm, es como defenderte y te defendes ante el enojo con más enojo, por ejemplo. La tristeza del otro, a veces en el sistema familiar más cercano, no se soporta la tristeza del otro, ¿no? Porque me espeja mi propia tristeza la que no quiero ver y el otro está triste. Entonces, incluso me genera enojo la tristeza del otro. Es como una filigrana tan, tan sutil que lo primero que te diría es que si uno está atravesando el duelo y reconoce ese duelo, saber que es capaz de transitarlo. Eh, Pedir ayuda, puesto profesional o acompañe en duelo, es maravilloso si uno está con esa disposición, ¿no? Y mm, hay un equipo, nadie saca del otro del duelo, sino juntos vamos generando herramientas que tenés dormidas, porque ante el duelo muchísimas cuestiones, ¿no? mm, La historia es darnos cuenta de todo
lo que nuestras creencias le agregan de sufrimiento al duelo, ¿no? Mm, El duelo, a través de toda la historia del hombre, a través de toda la humanidad, el duelo es un proceso de estas etapas, ¿no? Pero claro, de acuerdo a cada etapa histórica, los trastornos mentales son diferentes en cada etapa de la historia, ¿no? mm, Eh, no sé, en la época de Freud había más trastornos que tenían que ver con una sexualidad reprimida y con la mm, histeria y tal. Ahora, por antonomasia, y lamentablemente ya lo sabe todo el mundo porque es así, en este momento el tipo de sociedad y el tipo de momento histórico nos atrapa en la ansiedad y la depresión, ¿no? Creo que también es porque justamente no es casual que nuestro tipo de vida no da espacio a los duelos, ¿no? Fíjate que casi que no existen cada vez menos los ritos y los rituales que tenían que ver para acompañar a los duelos en el caso de muerte de una persona, ¿no? mm, Entonces, sí, esto es saber que uno tiene la capacidad, en segunda instancia, saber que todo lo que tiene de creencias, de que yo, por ejemplo, no puedo estar triste y no puedo tomarme un día de descanso y sería egoísta pensar en mí misma o en mí mismo, cuando sí, uno de los remedios más importantes en un momento de duelo o en un momento de pérdida o en un momento de cambio brusco, como querramos llamarlo, una de las cuestiones más importantes y que es nuestra responsabilidad es cuidarnos más que nunca. Y en líneas generales nos descuidamos más que nunca, ¿no? mm, Eh, entonces, bueno, es como muy, muy grande el tema del duelo y es maravilloso poder gestionarlos, que empieza con un aprendizaje de gestionar las emociones, ¿no? mm, No dejarnos atrapar por las emociones, por eso digo que uno mismo, saber que tenemos la capacidad de gestionar nuestras emociones y que el enojo es impermanente y que la tristeza es impermanente y que a veces la creencia de que por ejemplo, en la tristeza estoy yo, o en la culpa, ¿no? Que es en la etapa de negociación del duelo aparece todo esto, ¿no? Sintiendo, bueno, si yo estoy evocando a esa persona, por ejemplo, en el caso de muerte, ¿no? Y la evoco y estoy triste, entonces estoy como honrándola, como sintiéndola cerca, como no como siéndole, como una cierta lealtad a esa persona, cuando en realidad probablemente esa persona diría, no, disfrutar de la vida, no, aprovechar lo que aprendí yo, es que no tenemos que perder ni un minuto, ¿no? Porque esta vida realmente es finita y a cada uno nos toca, y esto es como raro, pero en un momento dado de la vida nos damos cuenta que la responsabilidad es aprovecharla, y la aprovechamos cuanto mejor estemos en el sentido de menos atrapado en lo emocional, más la podemos aprovechar, más nos podemos hacer responsables de nosotros mm, primero y después. Pero bueno, cada persona, cada caso, cada momento y cada duelo es muy diferente, ¿no? Sí, los duelos no resueltos o no atravesados, porque es difícil decir resolví un duelo, no aceptado, diría, ¿no? sí, O no, o que no se van moviendo adentro del campo de nuestras emociones porque tristeza de perder. Hay pérdidas que puede haber una tristeza toda la vida que aparezca, pero bueno, aparece la tristeza, la sabemos gestionar, que es simplemente observarla, no resistirnos y dejarla pasar. Te hablo a los muchos años de duelos, tengo pacientes que han perdido hijos, ¿no? Esa, esa, mm, esa pérdida es una pérdida que nos acompaña de por vida y cuanto más la respetemos y aceptemos como la vida misma, a veces, tengo casos y experiencias, a veces eso se convierte en alguna ganancia personal, ¿no? Entonces yo
porque viví esto, ahora sé que puedo esto, ¿no? Es hasta difícil pronunciar eso, que a veces que hay otras personas que les dicen, esto es una barbaridad llegar a sentir eso, pero es así, ¿no? Y ahí aparecen creencias, lo que es la pérdida hoy de un ser querido o lo que era la pérdida hace 200 o 300 años de un ser querido, ¿no? Es totalmente diferente. Entonces el dolor siempre estuvo, ¿no? Pero la creencia de que, o el apego que tenemos, o la necesidad de control que tenemos, mucho mayor que antes. Antes, bueno, la naturaleza guiaba muchísimo más, como empezamos hablando del invierno, la naturaleza guiaba muchísimo más el- el- el proceso humano de vivir y de morir, ¿no? Hoy estamos totalmente disociados, o muchísima gente está totalmente disociada porque es así, porque lo pide la sociedad y respondemos a duelar partes del hombre de antes, que ahora recuperando muchas tradiciones estamos volviendo a la sencillez, a la simplicidad de ciertas cosas, de ciertos momentos importantes, ¿no? Uno, de acuerdo a quienes sigan y a los algoritmos, pero con la luna llena del lunes pasado, por las redes me llegaba por todos lados, todo lo que implica la luna, todo lo que implica mirar el cielo, ver las estrellas que ya no están y siguen brillando, ver las hojas que acá están cayendo y ver del otro lado en España el árbol que está floreciendo. Si este árbol de acá no dejara caer sus hojas, bueno, pues no florecería en primavera, no habría lugar para nuevas flores. Todo eso son alegorías y metáforas. Realmente son nosotros, pero como decíamos en nosotras, ¿no? Estos espacios nutren incluso a nosotras, pero después uno se despista porque nosotros vamos con la mente a todos lados, ¿no? La mente tiene eso maravilloso, que es el que como humanos, que somos una especie tan débil cuando nacemos y tan vulnerable y tratamos de tapar esa vulnerabilidad, aparece la mente de pura potencia defensiva. Pero la mente en líneas generales es defensiva. Me defiendo y resisto hasta que la práctica y la no desconexión de nosotros mismos, por empezar, y de la naturaleza que tanto nos ayuda, bueno, nos aliviaría ese recorrido de resistirnos a las pérdidas de nosotros mismos, ¿no? A las pérdidas, hasta, me estoy mirando en la pantalla, digo, hasta nuestras propias arrugas, ¿no? El paso del tiempo. Entonces, bueno, yo siempre que hablo de duelos, hay una frase que ahora todo el mundo, bueno, tenés que soltar, pero si uno no sabe lo que está soltando y para qué soltando y por qué, bueno, vivimos soltando todo y huyendo hacia el futuro, ¿no? Bueno, esto lo suelto. ¿Qué soltamos cada vez que soltamos algo? Y, y qué nos queda de eso, ¿no? Entonces, diría que también puede ser un ir soltando etapas que por ahí vuelven, pero ir soltándolas sabiendo qué está pasando acá, ¿no? Y sabiendo qué me está pasando por dentro con todo esto. ¿Mm? Sí, sí. Aquello que tú dices, eh, ¿no? Lo que se nos dice, suelta, suelta, ¿no? También en el proceso de psicoterapia es quiero cambiar y más bien quiero transformar, quiero hacer una transformación, pero para poder hacer la transformación primero necesito saber que estoy transformando, ¿no? Sí, Primero que necesito saber qué hay, qué hay en mí que me gustaría transformar, ¿no? Porque si no nos sí, perdemos de nuevo en el mundo de la mente, el mundo de la total, fantasía. sí, Gaby, sí, tal cual. te estoy escuchando y me van viniendo muchas ideas. Sí, dime, En un dime. momento dado, tú comentaste en otro live que yo te escuché, el duelo, ¿no? Y me apunté esta frase que tú dijiste, cuando hacemos el duelo es muy importante cuidarnos porque lo atravesamos en el presente, un poco lo que decías antes, ¿no? Tal Y es cual. importante cuidar el cuerpo para que sea fuerte y que nos ayude
que nos ayude a transitar esas emociones fuertes que pueden aparecer, ¿no? Y, y yo te preguntaría, ¿qué emociones suelen aparecer en el duelo? Porque una de ellas has comentado que es el enfado, la otra es la tristeza, ¿no? Porque a veces las personas estamos bastante desconocidas, ¿no? De, ¿estaré atravesando el duelo o me estoy escapando? O esto no es normal sentirlo, me vuelvo loca, me vuelvo loco, ¿no? Esto tengo ya que tomar una medicación porque no es posible, ¿no? Es como Sí, tenemos tanto miedo, lo que tú decías un poco antes, vivimos tanto en el mundo de la mente que cuando baja al cuerpo, siente que te está visitando hoy, pues el enfado o hay tensión en el cuerpo, hay algo malo, tengo que arreglarlo, como esta idea que siempre tengo que estar bien, ¿no? es, sí, sí, Es, sí, es, es como una droga que nos la hemos tragado, o sea, claro, que tiene una tendencia de años, ¿no? Si tenés 30, de 50 si tenés 50 y de 70 de si tenés 70. Eh, sí, eh, a ver, cuando vos me preguntás qué emociones aparecen en el duelo, hmm, eh, te diría que pueden aparecer todas las emociones, ¿no? Si vamos a las etapas tan estudiadas y tan que nos sirven de guía, bueno, puede ser la negación, el enfado, la ira, la negociación, donde puede aparecer la frustración, la culpa, etcétera. Terminaríamos en bueno, la depresión y la tristeza después, terminaríamos en la aceptación. Esto es, cualquiera lo puede googlear y leer hmm, y es muy clarificador para el propio duelo y para el duelo de respetar las etapas del duelo del otro, ¿no? Y esto hmm, puede ser. Pero bueno, justamente en la negación puede aparecer la manía, los duelos maníacos. Vos, como observando a la otra persona, decís, y sí, acá hay un duelo, pero que lo está negando y está saliendo manía. A ver, el tema sería, ¿no? Una línea neutra de emociones, la manía sería para arriba, la distimia o la depresión para abajo, ¿no? Entonces digo, hay momentos en donde queremos, o no queremos, por eso te digo que no es voluntario, esto exacto. no resistirnos. Y, a ver, se me ocurre un ejemplo. El último duelo que vivimos es el de nuestra propia vida, ¿no? Y ese lo vamos a atravesar todos. Hay personas que atraviesan el duelo de la muerte de los padres o del abandono de un padre o de una madre, personas que atraviesan la muerte de un hijo, personas que atraviesan la muerte de una amiga que a una edad que no imaginaba perderla, de un hermano, o sea, diferentes duelos. Hay un duelo que vamos a atravesar todos y que es el duelo de nuestra propia vida. En ese sentido es el último soltar, el último desapego, ¿no? Y precisamente, hablando de nuestro maestro, el budismo, que nosotros estamos dentro de una meditación Juan fue monje budista tibetano más de 2 años, ¿no? El budismo practica todos los días la propia muerte, ¿no? Entonces, ante la propia muerte, donde es un soltar todo, es nada nos pertenece, venimos a aprovechar la vida, todo lo demás no quiere decir que no nos entristezca, todo lo demás es pasajero, es impermanente. En esa práctica de la propia muerte, es como nadie deja de tener ninguna emoción. Es como, bueno, estoy vivo, cualquier emoción es posible, ¿no? Entonces, todo lo que, todo lo que no nos hace bien es ese resistirnos. Y ahora estoy triste y yo tendría que estar bien. Y ahora estoy enojado y ahora tendría que estar bien. Por eso, con Juan, por ejemplo, sería, la meditación es una buenísima manera de afrontarla. Hola, perdón. La meditación es una buenísima, ahí me entró una llamada, pero por el WhatsApp no la tengo, pero es una buenísima manera de conocer nuestra mente, de autoconocimiento, de ver que somos todas las emociones y que cuanto más
no sé si llamar evolucionados o cuanto más practicamos, contrariamente, aparecen, y mi propia experiencia, digo, aparecen emociones que yo tenía negada toda la vida y que de pronto con la práctica y el abrirme a mí misma, lo que Jung llama sombras, me aparecen esas emociones. Entonces, las emociones del duelo son todas, hasta el último duelo que es nuestra propia vida. ¿Qué podemos practicar antes de cualquier pérdida? Así como qué podemos practicar antes de nuestra propia muerte, es aprovechar la vida, ¿no? Es aprovechar cada día. Y aprovechar el día no quiere decir salir riéndonos, es que si estoy triste, hoy me voy a quedar haciendo lo mínimo indispensable, con la absoluta convicción de que la tristeza pasa y que así como tuve muchos días anteriores muy bien, hoy toca este día que yo no elegí, ¿no? A veces yo digo, bueno, sí, por supuesto, se puede practicar emociones positivas y entonces eso es importantísima la práctica, pero después voluntariamente que nosotros nos despertamos y un día podemos estar mucho más agradecidos, miramos el cielo y nos sentimos agradecidos, y otro día nos sentimos totalmente, no sé, sin ganas de salir de la cama. Y bueno, ahí es la práctica como una manera de practicar el dominio de la mente, no para pensar diferente, sino que para decir, no soy del todo dueña de mis pensamientos, pero sí soy dueña de no creerme los engaños de la mente y de tratar de ver cuáles son mis creencias que le agregan sufrimiento a esto que estoy, a este duelo que estoy viviendo. ¿Mm? Entonces, no sé, uno de los talleres que hago es una experiencia de vivir un año entero, que no es lo mismo de vivir cada día como si fuera el último, porque si este fuera mi último día, yo no iría al banco a hacer trámites, ¿no? Pero sí en un año que uno tiene que seguir haciendo, a lo mejor ahí cambia cómo lo hace y cambia las prioridades, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con mi día a día? Y ahí a través de un año entero, donde van pasando los meses, nos damos cuenta mucho más claramente de las distracciones que nos llevan a días no aprovechados. Y días no aprovechados es no estar presente primero conmigo. Y hoy me pasa esto, y hoy tengo una ansiedad tremenda acá, o tengo una angustia tremenda acá. Entonces, ¿qué voy a hacer para cuidar eso? Y bueno, si puedo me tomo una hora de meditación o me tomo un té y me cuido y salgo a caminar. Eso ya empieza a ser una práctica que es agregar a estas emociones que están, ¿no? Y ahí a veces mucho ayuda a una persona de afuera, ¿no? Porque a veces en el duelo, en el sistema, cada uno está en su propio duelo y a veces es más fácil, por eso buscar ayuda, no dentro del sistema de la pérdida, ¿no? Donde todos vivimos. A veces sí, no, dependiendo eh, cómo lo está tramitando todo el conjunto de personas que tuvieron esa pérdida o que se están mudando o que se están inmigrando a otro país, ¿no? O emigrando a suyo. Mm. Sí. Todo el rato me está pasando, ¿no? Por la cabeza esta pregunta. ¿Cómo acompañar en el duelo, ¿no? ¿Cómo acompañar como amiga, cómo acompañar como hermana a una hermana que ha perdido algo? O cómo acompañar, no me refiero tanto desde la mirada profesional, sino una mirada más personal, ¿no? En la familia. Eh, ¿Cómo acompañar? Porque esto de todo pasará, tranquila, Mm. no te preocupes. Mm. No, Eh, ese todo pasará, no te preocupes, ponete bien, es una necesidad nuestra. mm, Amorosamente lo que queremos es que el otro no se preocupe, que salga de la tristeza o del enojo y que esté bien. mm, Entonces, esa es nuestra necesidad. Lo primero y más difícil, eh, como amiga, como hermana, como familiar o en la profesión de ayuda, lo más difícil es
escuchar. Escuchar sin estar pensando qué le vas a decir para aliviar el dolor del otro, que es el propio dolor, ¿no? Porque el dolor es esa empatía mal entendida que nos pasa a todos, ¿no? Yo no quiero que mal, entonces y nos pasa a todos. Tenés que ser un sabio para que no te pase. Vos querés calmar el dolor del otro y entonces, no sé, hay padres separados, por ejemplo, que entonces empiezan a regalarle cosas a los hijos para tapar el dolor porque ellos mismos no pueden ver en el hijo el dolor y aceptar esto y acompañar una gestión emocional. Entonces, lo primero es escuchar. En esa escucha, en esa posibilidad que nos damos también nosotros de silencio, de no pensar que le vamos a contestar, sino escuchar hasta la sutileza de qué está necesitando y cómo puedo ayudarla. Entonces, te diría que hay una escucha atenta y una práctica en la escucha eh, importantísima. Entonces, aprender a escuchar, si uno sabe que el otro está en etapas atravesando un duelo, leer y saber cuáles son las etapas del duelo, para uno no enojarse con el otro o no poner expectativas donde, bueno, esto es parte de lo que tiene que ser. Si el otro está en la negación, entonces se va, no sé, lo que sea, está trabajando a lo bestia cuando recién tuvo una pérdida. Y vos le decís, pero ¿cómo no? No, no, porque uno imagina, no, él tendría que estar triste. Saber que esto acompañar es saber que esto es una etapa, como amiga, como familia, como profesional, uno puede notar cuánto de rígido puede hacer una etapa, que entonces ya, si hay personas que perdieron a los 20 años un papá o una mamá y que salieron maníacamente o con una adicción y después eso se sostiene en el tiempo, ¿no? Y no pueden atravesar el duelo. Pero a ver, nadie ayuda al otro si en el otro no aparece la demanda. Y esa demanda, es dificilísimo aceptar que el otro en este momento no tiene esa demanda. Entonces, el tema es, te miro, te abrazo si necesitas que te abrace, estamos en silencio, te escucho, te ayudo a cuidarte físicamente, por ejemplo, no sé, si tenés, te digo una cosa trivial, pero si vos ves que hay una amiga que no está comiendo bien y que está en una etapa del duelo de la depresión, de la tristeza y que no está durmiendo bien y no se está cuidando, y a lo mejor decirle, mira, saqué una sesión con alguien que hace unos masajes hermosísimos y en una hora, le estás regalando una hora de silencio, ¿la querés? Sí. Bueno, y sabés que vos estás poniendo un granito de arena, si ella quiere, a que se cuide físicamente, ¿no? O salimos a caminar, tenés ganas de salir a caminar, y en esa caminata, silencio, escucha, es mucho más importante escuchar que lo que uno dice en el duelo, ¿no? Y validar lo que el otro está sintiendo. Lo que el otro está sintiendo es del otro. Por supuesto, que después profesionalmente, si el otro se queda en una cristalización de una victimización de la pérdida, pero eso muchas veces se da en duelos que a lo mejor son más pequeños y que tocan un duelo anterior. Y entonces uno sabe, por ejemplo, te digo esto de un paciente, ¿no? Cristalizar en algo, en una etapa de la negación, fue tan doloroso el duelo del padre y de la madre a edades muy jovencito él, que entonces durante toda la vida estuvo en una huida total hacia el trabajo, en un olvido de sí, bueno, con ciertas adicciones y tal, y ahora, en una edad que en general se da posteriormente a lo que se llama la crisis de la mitad de la vida, bueno, lo que François Julien, un filósofo que estoy leyendo un libro de él ahora que se llama La Segunda Vida. Él habla de la segunda vida, donde uno ya no le queda alternativa que duelar lo que estamos duelando, más todos los duelos del pasado,
si no se hicieron, es porque no se podían hacer, ¿no? Este hombre, que además era hijo único, lo que pudo, o sea, todos esos mecanismos de defensa que tuvo, lo salvaron, le salvaron la vida, es un profesional exitoso y tal, pero bueno, tuvo que no pudo mirar un montón de cosas. Llega un momento en la vida, más tarde o más temprano, que sí o sí nos enfrentamos a todos los duelos, incluso al duelo de la muerte. Todos los duelos que nos hicieron aparecen ante una pérdida y se reactivan y se reeditan. Por eso el año para vivir, ¿no? Como si fuera el último, es como da cabida a todos los duelos, presentes, pasados, y a decir, bueno, y ahora con esto que soy y que tengo y con todas las emociones que me atraviesan, ¿qué hago? ¿Cómo aprovecho lo que sí hay? ¿No? Y ese aceptar que es un movimiento interno, lo que ya no hay, las expectativas de lo que ya no fue, de lo que no va a volver, pero sí puede aparecer muchas cosas que yo tenía retenidas por resistirme a eso, ¿no? Entonces suelto todo. Por eso en esto del taller si uno hizo toda la vida de terapias y tal, digo, acá ya no se viene a trabajar, acá no se viene a trabajar un duelo, acá es a ver qué nos pasa con este duelo fundamental, que es el paraguas de todos los duelos, ¿no? Que es nuestra propia vida y que nos cuesta tanto hasta el momento en que realmente ante una enfermedad terminal una persona dice, ay, si hubiera sabido, hubiera vivido diferente, hubiera aprovechado la vida. Bueno, pues sepámoslo, ¿no? Entonces en ese momento es como que todo se va poniendo en su lugar, más tarde o más temprano, 5 minutos antes o 8 meses antes, o todo se va poniendo en su lugar y tenía todo merecer la vida, disfrutarla y aprovecharla. Y no me di cuenta. Eso nos pasa a todos, ¿no? Yo digo, yo siempre que sigo haciendo el taller año tras año, porque por supuesto que uno después en la vida cotidiana se despista, ¿no? Tendríamos que estar como los grandes maestros 4 o 5 horas meditando por día para vivir, ¿no? El silencio, cuánta gente le tiene miedo al silencio, porque el silencio nos conecta con nosotros, con nuestra existencia, que es lo más misterioso que hay, tanto la vida como la muerte. Súper misterioso, súper inexplicable desde la comprensión, ¿no? Me engancho a hablar y no sé si te estoy contestando lo que me vas preguntando. Me estás contestando y estoy recibiendo mucho, Gaby. Muchísimas gracias también para los que nos escuchan. Sí, eres muy clara con lo que dices. Bueno, Sí. Hay preguntitas, pero seguimos un poquito más y luego nos paramos que hay 2 preguntas. perfecto. Entonces, Gaby, también preguntarte, porque claro, por ejemplo, decir, en esta sociedad donde nosotros vivimos, ¿no? Hay tanto, bueno, dependiendo de cada familia, dependiendo de cada situación, de la persona, ¿no? Eh, yo a veces me encuentro bueno, en mi vida, ¿no? Con la culpa de las personas que están atravesando un duelo, ¿no? Están como, no sé si están tanto en el victimismo, pero me refiero a la culpa de eh, cuánto me cuesta, ¿no? ¿Cuánto me cuesta de aceptarlo? ¿Por qué no puedo hacerlo más rápido, ¿no? ¿Por qué me cuesta tanto? Pero si ya pasó, bueno, coger un poco el ejemplo que tú comentaste, ¿no? Del libro que tú estás leyendo, ¿no? Hay personas que están haciendo el duelo al cabo de 10 años, de 15 años, cuando pueden, ¿no? No cuando toca, porque esto de cuando toca es, bueno, Sí, no es una ley fija, ¿no? Entonces, no, claro, hablamos de este momento, ¿no? De una culpa de cómo me cuesta, ¿no? Y claro, de un machaque interno, no hablamos de una victimización, ¿no? De una soberbia que a veces también, ¿no? He perdido, pero de una culpa de decir, bueno, que me repito, ¿sí? sí, sí, sí. ¿Cómo? Em, sí, la culpa, así como te dije que en los duelos todas las emociones pueden aparecer, en la vida, en los duelos también.
Y la culpa es una emoción que aparece mucho. Aparece en este sentido, a veces más adelante, cuando cronificamos un duelo, cuando se cronifica y que se llama duelo patológico, me interesa más, a mí me gusta más llamarlo duelo crónico, porque a veces en realidad es porque no se podía, porque había que seguir con otras cosas, porque, bueno, ¿no? Entonces, o duelos que no pudimos hacer de pequeños, abusos que no pudimos duelar en ese momento y aparecen también en la vida, por ejemplo. O cuando la sociedad se permite hablar de ciertas cosas, aparecen cuestiones que hemos vivido, ¿no? Entonces, la culpa, a ver, la culpa da para hablar todo un vivo sobre la culpa, ¿no? Porque la culpa a veces en la pérdida es bastante habitual. La culpa es bastante habitual que nos aparezca, por ejemplo, ante una pérdida, todo lo que yo podría haber hecho o todo lo que no hice en vida, ¿no? A ver, por supuesto que la culpa paraliza, que la culpa no ayuda, que la culpa no tiene nada que ver con el hacerse responsable, ¿no? Entonces, el hacerse responsable es como un insight, como una cosa que uno siente, un darse cuenta, decís, soy responsable, ¿no? Como soy responsable de mis dones, soy responsable de todo lo que no pude y ahora puedo. Es como una cosa maravillosa que surge, ¿no? La responsabilidad. La culpa nos paraliza. Entonces, es como el victimismo, estoy acá sentada y no, y yo tengo la culpa, tengo la culpa. Mirá, precisamente están llamando de la mudadora, se ve que para arreglar algún horario, y me entra la llamada y no puedo. Entonces, la culpa se da muchas veces, perdón, cuando muere alguien, al principio es como, yo como no hice esto, yo como no hice lo otro, como tendría que haber podido esto, ¿no? Se da también en la etapa del enojo, donde uno por ahí se enoja con el médico y trata Culpables, ¿no? de ver una mala praxis, sí, tal cual. También es la culpa hacia uno, la culpa hacia el otro. Bueno, esto en cada caso se puede ir tendiendo a resolver. Yo cuento una anécdota que la leí en algún lado y nunca la recuerdo bien, de una persona que, ay, que me van a seguir llamando seguramente, de una persona que había estado en la guerra. No sé qué hacer porque me van a seguir llamando, porque deben estar en la puerta de mi casa trayendo las cajas para la mudanza. Pues Espérate, si no, 2 segundos que te quedas hablando y te pido, porque, sí, pero si no me van a seguir llamando, ¿sí? tranquila. Sí, sí, sí. Tranquila, tranquila. El duelo. Eso, tal cual, lo que no se puede. Tranquila, sí, sí. Bueno, pues nos quedamos unos momentos aquí esperando a Gabriela, ¿no? Mientras ella va a arreglar un tema con el transporte para la mudanza. Bueno, hablar un poquito sobre lo que ella ha ido comentando, ¿no? Eh, que es muy importante recuperar unas ideas de ella, que el duelo tiene dos caras, que a veces perdemos algo, ¿sí? Y también hay una ganancia, ¿sí? Muchas veces hay una transformación, hay una cierta madurez, si se puede hacer, cada uno si puede hacer el duelo, hay una madurez que ganamos, ¿no? Como Gabriela ha ido comentando, vamos pasando por etapas y al final y al final el duelo más grande que tenemos que hacer es el duelo de nuestra vida. Aquí nos acompaña Gaby de nuevo. Sí. Aquí Pero estás. voy a contar qué pasó, porque
habíamos sacado el WhatsApp, pero claro, estaban tratando de entrar, esto es parte del duelo que estoy atravesando. Me Sí. llamaban para permitir que entrara un camión con todas las cajas. Y entonces, Vale, claro, llamaban, y hasta que no hiciera esto, iban a seguir llamando porque no podían entrar, claro, que claro. tenía puerta especial. Bueno, así que acá estoy de nuevo, Bienvenida. Vale. dando la ansiedad y los nervios de decir, estoy cortando el vivo. Pero bueno, pasa. Todo Es bien. la vida misma, ¿no? La vida misma, Gaby. Exacto. Sí, a lo que pasa. Sí. Eh, Bueno, entonces, con este tema, bueno, de la culpa, no sé, de sí. la culpa. En un principio se da esto en la etapa del enojo, de la negociación, entonces yo pongo mi culpa como expiación de lo que siento que no hice. Entonces estoy conectada con Mm, la persona que perdí, por ejemplo, ¿no? mm, O después de un divorcio, entonces porque yo tendría que haber hecho, o tendría que haber sido de esta manera, ¿no? Porque entonces, y de un divorcio o de una muerte. Es mm, como una manera de expiar que no nos hace bien, ¿no? Porque, bueno, por supuesto, después en la aceptación sería, bueno, ¿qué aprendí de esto? ¿Qué puedo? Pero tampoco se puede mm, mágicamente, o cuanto más se resiste la culpa o la tristeza, como vos dijiste, después me siento culpable por estar triste. mm, Es como si la conciencia, si el que mira la tristeza, ¿no? Esto que hacemos en meditación, si el que mire la conciencia que ve la tristeza dijera no podés estar triste, en mm, lugar de ser cada vez más amplia y decir todo se puede. mm, Y cuando dejamos que eso aparezca, mm, es parte de lo que va a ser impermanente, ¿no? Cuando mm, esta frase que vivo repitiendo, pero que es así, lo que se resiste persiste en nosotros. Entonces, si yo no quiero estar triste, no quiero estar triste, es como una indicación que damos a esa tristeza, ¿no? O no quiero, también lo digo, no quiero pensar en un elefante blanco, pues es lo único que voy a pensar. Si digo, exacto. es el elefante blanco, que será la tristeza, que lo respiro, inhalo, exhalo, y si nos damos el tiempo del silencio, de la meditación, de lo que vos dijiste, de relajar el cuerpo, ¿no? La vía de acceso a relajar la mente es relajar el cuerpo, todo un aprendizaje a vivir ahora, la culpa no puede ser ahora, la culpa no existe en el ahora, ¿no? Mm, La culpa es quedarnos pegados al pasado, incluso querer cambiarlo. Cosa que solo la mente humana es capaz de sí. pensar este tipo de cosas, pero la mente, no mi mente ni la tuya, la mente. No, entonces respiro la culpa, y bueno, y ahí es un largo proceso Hay un largo proceso y el sentimiento de la culpa es tremendo, cómo se cuela, cómo se nos cuela. tremendo. Es Ay, tremendo. iba a contar una mini anécdota de una persona que lo leí, una maravilla, me quedó apenas esto, pero alguien que en la guerra había puesto una bomba, ¿no? Un soldado en la guerra, y luego se entera que bombardearon un kinder, un jardín infantil, ¿no? Un jardín Mm, infante. Bueno, durante años, una culpa, un no merecer estar vivo, ¿no? Porque la culpa también es porque diferente toman la culpa, porque mm, es por qué él o por qué ella y no yo, ¿no? Ante algunas situaciones. Y entonces, bueno, tanto y hasta que me empezó una práctica y se acercó al budismo y empieza otra mirada de ampliar la conciencia, de recibir todo lo que es, incluso la culpa, y este ejemplo de cómo transformarlo en responsabilidad y entonces en apertura hacia la vida, luego de muchos años él hizo una gran donación para una escuela infantil o algo así, o mm, algo enorme para niños, ¿no? Entonces es como le brindó una buena infancia a niños ahora, ¿no? mm, Y lo hizo con su dolor, transmutando su dolor tremendo, que en un momento estaba convertido en culpa, y la culpa nada,
y que después, con práctica activa de parte de él, se convierte en una responsabilidad, cómo devuelvo a la vida algo que yo aprendí, que sé y cómo transformé esta culpa en hacerme responsable de lo que sí puedo, ¿no? Precioso, Mm, precioso trabajo, mm, precioso, precioso. Gracias, Gaby, por compartirlo. no, por Mira, favor, Gaby, hay una pregunta dime. que es muy interesante esta pregunta. ¿Cómo vivir un duelo de la infancia no procesado? ¿Cómo nos podemos conectar a ese dolor de la pérdida? ¿Es posible? Sí, sí, es posible, claro que sí. Mm, Creo que no es, bueno, acá sabemos que hay más de 400 abordajes psicoterapéuticos claro. y cada uno lo puede preguntar y si somos 10 a lo mejor hay 10 este, respuestas diferentes, ¿no? Porque hay muchas terapias que te llevan a la infancia para hacer catarsis en la infancia y tal. Mm, Desde mi más profunda sensación de vibrar con lo que fui viviendo y aprendiendo, no está bueno apurar ningún proceso. Ese duelo de infancia, porque no hay una cosa que si yo viví esto en la infancia, eso es un duelo, y no lo miré demasiado, eso sí o sí es un duelo traumático. Diferentes hechos hacen que diferentes niños, de acuerdo a una complejidad enorme de situaciones de todo tipo, desde la genética hasta el contexto, hasta el amor recibido, hasta las figuras de apego, hasta el tipo de apego. Entonces, algo que yo puedo ver como traumático en el otro, en una infancia, esa persona puede vivir y funcionar fantásticamente y no perderse nada de aprovechar la vida. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno aborda la infancia del otro, porque finalmente cuando uno está con un adulto en terapia, está con un adulto y todas sus edades, ¿no? Yo estoy con una persona de 50 años y todas sus edades. ¿Cómo tratar cada una de esas edades desde el terapeuta o desde la amiga que está acompañando a otra persona, acompañando a una amiga? ¿Cómo abordar todas esas edades? Es con un respeto y bueno, como se habla en la Gestalt, ¿no? Con esa sensación de que va a haber una regulación mm, en cada uno perfecta. Entonces, ¿cómo me conecto yo con mis duelos de la infancia? Tampoco es un acto volutivo. No es que, ay, yo me quiero conectar hoy con todos los duelos de la infancia. Los duelos, yo tengo 57 años. Los duelos que hice hasta ahora en el momento y procesé, hubo muchísimos. Debe haber habido otros que no hice y que se me van despertando de acuerdo al tránsito de mi vida. O sea, no forzar ese duelo infantil, salvo que vos hoy, yo en mi hoy, empiece a surgir una sensación en el cuerpo y en mi psiquis de una situación de, no quiero ni poner ningún ejemplo, ¿no? Porque mm. cada uno puede latir en algo. Una situación que viví de niña y que hoy me está angustiando acá. Seguramente porque algo en mi presente me lo está trayendo, ¿no? La memoria celular son mis células y mis ancestros. Eh, entonces, algo que me está trayendo un duelo en la infancia, pues ahí lo ponemos sobre la mesa y lo tratamos con mucho respeto, mucha compasión y bueno, a veces mucho automaternaje o autopaternaje, ¿no? A cómo hoy podemos cuidar de ese chiquito que está dentro mío, esa chiquita que está dentro mío y que vivió semejante vejación o dolor o trauma. Hoy, hoy estoy preparada yo para cuidar a un niño que esté pasando por esa situación y ese un niño vengo a ser yo niña, ¿no? Despertar esas herramientas que también las tenemos adentro, pero no puedo yo ir a buscar, bueno, a ver, ¿qué duelos no habré hecho? Siendo y en un espacio terapéutico en general, o muchas veces aparece, ¿no? Y de acuerdo a cómo también cómo vaya acompañando y cómo se forma el equipo, terapeuta consultante o terapeuta paciente. Mm. ¿Respondí? Respondiste perfectamente.
Sí, es muy importante lo que tú dijiste. No, es que yo en la infancia perdí algo, ¿no? Una persona que empieza a hacer la formación Gestalt, o una persona que empieza a hacer la formación de conspiraciones o psicología, ¿no? Es que yo en mi infancia me pasó esto. Entonces, seguro que tendría que haber hecho el duelo, ¿no? Son síntomas del presente, algo que nos está diciendo, Eh, ¿no? Exacto, Ahí exacto, necesitamos prestar atención, no tanto en lo que, porque si no nos perdemos de nuevo en la mente, lo que tendría que hacer, lo que, ¿no? Cómo tal- tiene que ser, ¿no? Según las definiciones que se piden externamente, cómo tiene que ser todo, ¿no? Y de nuevo sí, nos perdemos, ¿sí? sí, sí, tal cual. Bueno, otra pregunta que supongo que estuvimos hablando de esto, ¿puede que por algún duelo no vivido uno puede tener depresión? O sea, que hay alguna depresión en el momento presente, una persona que empieza a tener una depresión leve o es posible que se pregunte, ¿hay algún duelo? Porque claro, hay tantos factores que puedan influir. Sí, 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 por supuesto. Una de las etapas del duelo es la depresión, la tristeza profunda, etcétera. Pero por supuesto que si yo hoy estoy deprimida, eh, la depresión tiene más conexión con el pasado, ¿no? Entonces Mm, puede llegar a ser que todavía quiero un pasado diferente. Por ejemplo, por ponerlo en este minutito, ¿no? Que todavía quiero un pasado diferente, que todavía no acepté una pérdida, que todavía no procesé un dolor muy grande que no pude procesar y casi, mm, un momento donde casi lo que no sé, lo que quiero que quede claro, ¿no? Que todo duelo o todo lo que no se pudo hacer fue por unos mecanismos de defensa que pudimos poner en práctica y entonces seguimos transitando la vida. No sabemos si ese niño, por ejemplo, o ese adolescente, o esa que era yo hace 20 años, hubiera podido gestionar y seguir trabajando y ayudar a mi padre y a mi madre que estaban muriendo, por ejemplo, o ayudar a mis niños pequeños si estaban divorciándome. Se pudo lo que se pudo. mm. Entonces, no es que está mal o bien no haber procesado un duelo. Ahora hablamos mucho de duelo y está buenísimo y podemos hablar porque en el fondo hay una época donde la vida es ganancia, ¿no? Y pensamos, tenemos que hacer y hacer y hacer en ese sentido, ganancia. Y, y, y luego también son pérdidas, ¿no? Entonces, estar dispuesto es como que una primera mitad de la vida ni miramos las pérdidas porque estamos ganando, ganando, ganando. En la segunda mitad también se ganan algunas cosas y se pierden muchas y ya no hay manera de no verlas. Por supuesto que el equilibrio y la sabiduría sería, bueno, estar dispuesto desde siempre a gestionar todas las ganancias y las pérdidas. Pero el equilibrio no forma parte de nuestra mente sin una práctica y una ayuda enorme, ¿no? Y además estamos en todo lo que hablamos. Entonces, esta sensación de lo que, si yo no pude darle cabida a pérdidas en el pasado, es porque estaba con otro libreto y otra manera y otra necesidad. Pues Sí, ahora surge la necesidad es donde puedo entrar, ¿sí? sí. Ay, Bueno, Gaby, pues qué lindo. muchísimas, Ya para que tengamos otro vivo en breve. sí, exacto, para tener otro vivo en breve en el cual hablar sobre la culpa, que es Bueno, bueno, una, es una de las emociones que, bueno, que las vamos sintiendo, bueno, un sentimiento, ¿no? Gaby, seguro. te quería preguntar antes de cerrar, ¿sí? Sí, porque estoy ahí de tener un paciente. Sí, estoy un minutito, ¿sí? Dime. Como maestro Juan Manzanera, ¿qué sientes tú que aprendiste lo más importante de él, de sus enseñanzas? ¿Qué sientes tú que esto, Uf, me siento, es que te diría que en los últimos 15 años serán que me, que me siento discípula de Juan Manzanera, ¿no? Eh, ¿Qué es lo más importante?
eh, aceptar todo lo que de mí va apareciendo y, y aprovechar la vida y sentir que cada vez eh, quiero tener más habilidades para aprovechar de la vida y para quienes me rodeen pueda yo transmitirle algo de esas habilidades o capacidades o no sé cómo llamarlo. Y que todo, absolutamente todo es impermanente, aunque estemos tratando de agarrarnos desesperadamente. O sea que ablandarnos ante lo que es, ¿no? Eh, algo así. ¿Mm? Precioso cómo se te ha cambiado la actitud, la voz. Es que es un gran agradecimiento. Lo nombro y me resulta así. Me aparece una gratitud que ya las palabras me quedan muy, muy chicas, muy pequeñas. ¿Mm? Sí. Mm. Gaby, muchísimas gracias. Solo comentar dónde te pueden encontrar las personas, en las redes sociales, en Sí, una aquí. web. Y luego hay una página que está un poquito, no, muy desactualizada, pero que ya la actualizaré luego de la mudanza, y es sintonizandoelalma.com. Perfecto. Sintonizando.com. ¿Mm? ¿Y cuál sería un último mensaje tuyo en relación a este tema? Para cerrar, una frase cortita y cerramos y nos vamos en relación al duelo. Animarse a abrirse con mucha compasión a todo lo que desaparezca, a todo lo que parezca en un duelo o en la vida misma, es lo que nos ayuda a aprovechar la vida. ¿Mm? Te mando Gracias, un Gaby. enorme, enorme y a las Mm, personas que estarán súper agradecida. Chau, y yo nos hablamos. más. Muchísimas gracias, Gaby. Hasta A todos. luego. Adiós. Adiós.